Hoy le queremos platicar lo que es las propuestas de cambios estratégicos para el Plan Estatal de Desarrollo 2040 del Estado de Guanajuato. Quiero exponerlo de manera pública porque es muy importante pues, ir aspirando, generando estructura, generando entramados que permitan mejorar las condiciones de los guanajuatenses. Entonces, como consejero de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pues quiero compartir algunas inquietudes y que no chocan con ninguna de las propuestas posibles y al contrario pueden ser muy complementarias las propuestas que vamos a realizar. Entonces, bueno, quiero platicar una serie de cuestiones. La primera que quiero platicarles tiene que ver con, pues a nivel nacional y a nivel internacional, pero a nivel nacional, lo que tenemos que atender los mexicanos. Tenemos en primer lugar, bueno, estas propuestas ya las hicimos en el tomo 2 del libro sobre pobreza, denominado Desigualdad de Pobreza, Territorio y Acciones en la región Laja Bajío, en Guanajuato. Entonces sí hay una problemática que es a nivel nacional, no solamente corresponde a Guanajuato o a la región Laja Bajío, sino en general. Entonces estas son las siguientes, ¿no? La primera tiene que ver con la redistribución real de la riqueza. Lo que ganan los trabajadores no alcanza. Apelo a que debe de ser algo muy importante, donde esté consciente la gente para que se suba el salario mínimo de la gente que trabaja, que es responsable, que es productiva, que ha ayudado a México, que se le dé justamente, ¿no? Y no quiero platicar lo que dijo el secretario de Trabajo ni nada de eso, porque pues, lo que dice no es muy consciente. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que el salario no permite a la clase social reproducirse. No puede haber un dumping social que lo asuma la población como una estrategia de competitividad internacional. Eso es inhumano, eso es antiético, ya lo dijo también el presidente de Canadá. Eso es no ser conscientes de los problemas que hay en México, de los retos que hay en México. Si se tiene que gobernar para la población y gran población recibimos salarios y sueldos, yo creo que debe haber conciencia. No se está pidiendo que sean mucho el recurso que debería de ser, pero tampoco no queremos lo mínimo, queremos que sea digno para la población. Entonces, este es un punto que se tiene que tocar de manera seria si queremos transformar realmente los cambios sociales, culturales, económicos en México. El segundo, debe haber acciones contra la corrupción y no es nada más cambiar un fiscal. Tiene que haber bastantes mecanismos para que todo el ejercicio sea transparente, se lleve a cabo de manera adecuada, que haya una política de impacto. Debemos de acabar con la impunidad en el país. Hay un trabajo muy fuerte que debe hacerse con la seguridad en este país, pero principalmente pues la impunidad, los abusos, el cinismo a veces con que los políticos manejan el recurso, se lo gastan y no vemos que se les castigue. No queremos algo circense, sino queremos algo real, donde poco a poco todos los ciudadanos respetemos las leyes, sobre todo pues con el manejo de los recursos de la nación. El tercer elemento, que es plutopopulismo, lo pluto pues es de los ricos y el populismo es hacernos creer que nada más con inversión extranjera, atrayendo capitales extranjeros, que la sociedad va a mejorar, no. Y que creen que endeudándonos, que pidiendo prestado, podemos salir como nación, tampoco. Y eso es lo que están haciendo muchos de los gobiernos neoliberales, estamos pidiendo dinero al exterior, nos estamos ahorcando con la deuda pública y con la deuda externa, y eso va a ser a la larga un lastre. Y claro que Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial están fascinados pues que estemos pidiendo préstamos, y al rato los márgenes de acción van a ser muy limitados. Entonces tenemos que evitar
esta manera de endeudarnos públicamente, y hay que cuidar los programas sociales, que no se gasten en otras cuestiones. Y bueno, el proyecto de impulso va bien, hemos visto cosas muy interesantes, busca dignificar, busca generar espacios, ser una educación transversal para mamás, señores, a los niños, tener espacios recreativos. Entonces esta idea está muy interesante, pero hay que complementarla para que todavía sea de mayor impacto para la sociedad. Tenemos que generar las condiciones para que la población sea autosuficiente y que no dependamos, y que seamos un país fuerte, orgulloso. Entonces, eso son a nivel nacional. Quiero señalar también una serie de puntos que son importantes para la propuesta que queremos hacer, si queremos mejorar a Guanajuato en el 2040, ¿no? Una es entender no solamente los problemas económicos, hay que ir viendo el territorio, hay que ver los aspectos sociales, culturales, para conocer las problemáticas que se van dando en el territorio. Ya no vamos a hablar de pobreza o de desigualdad de manera abstracta, ya podemos ir viendo problemas que hay en el territorio. Y esto es lo que rescatamos en el tomo 2 de pobreza. Bueno, y hay que, no solamente es ver los problemas que se van dando, qué comunidades tienen rezago educativo, tienen problemas laborales, donde hay mayor desempleo. Lo importante no solamente es ver eso, sino también las potencialidades territoriales para solucionar los problemas. Entonces, esto es fundamental. Y bueno, pues lo que se ha venido haciendo de tratar de articular las secretarías, que esto ya se empieza a hacer y me da mucho gusto, esto nos lo han propuesto ya los de CEPAL, de hacer trabajo más transversal, no fragmentado, no hacer estrategias aisladas, sino claro, hay niveles de autonomía relativa, pero sobre todo ver las articulaciones, dónde entra la Secretaría de Educación, dónde entra la Secretaría de Economía, dónde entra la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, esto se está haciendo, me da mucho gusto, se debe de continuar haciendo la articulación para hacer sinergias y para no duplicar sobre todo programas fragmentados, ¿no? Bueno, por un lado. También implica que los actores jueguen un papel central. No se trata de hacer un plan de desarrollo desde arriba, hay que hacer un plan de desarrollo más democrático, donde la gente se vaya involucrando. Y yo creo que pues el diálogo, las propuestas, la información, las problemáticas, en un espíritu de resolver, en un espíritu de proponer, en un espíritu de transformar, yo creo que juegan un papel importante para la planificación. Bueno, entonces esto es importante, ¿no? La cuestión de los sujetos como actores centrales estratégicos que se involucren y que vayan modificando, transformando las realidades. Y de los actores, pues hablo de los campesinos, de la gente, de los trabajadores, de las unidades productivas, de las MIPYMES, de los empresarios, de los ciudadanos, entonces, etcétera. Estoy hablando de esos actores importantes que juegan un papel básico, fundamental, ¿no? Ahora, no solamente hay que tener eso, y no lo digo, y no lo decimos así como por esnovismo, pero yo pienso que hay que trabajar más sistémicamente. Se puede ayudar a un productor, pues puede tener un impacto. Se puede ayudar a un grupo de productores, puede tener un nivel de impacto. Pero si, por ejemplo, nos abocamos a ayudar, claro, a la economía, pero si hacemos algo estratégico por sectores, por clase, por subsectores, por clase, yo creo que tiene mayor impacto. Entonces, no me refiero a clase social, me refiero a la clase económica, lo conocemos más como gremios, ¿no? Como los gremios. Bueno, entonces se puede tener mayor impacto apuntando ahora sí los dardos que están contaditos a puntos clave en lo estratégico. Entonces, trabajar más en sistemas de producción, más en sistemas de distribución, más en sistemas de innovación, más en sistemas de recreación, más en sistemas de participación ciudadana, más en sistemas transversales, multimodales. ¿Qué es multimodal? Multimodal es de que puede haber en una fase un recurso, después en otra fase puede haber un producto, o en otra fase tiene que haber una serie de interacciones sociales.
Entonces esto es lo de intermodal. Intermodal no forzosamente todos tienen que trabajar de la misma manera o con los mismos productos y procesos. Hay distintas cosas que se tienen que ir articulando para armar una sociedad más feliz, más completa, más digna. Bueno, ahora quiero señalar, debemos de partir, y hay unos datos muy importantes, me voy a abocar a los datos de CONAPO para poder ser ilustrativo, del 2010 que se hicieron y se detectó pues que Quichú, Tierra Blanca y Atarjea son los municipios que tienen alta marginación. Yo creo que es importante ir viendo poblaciones, localidades, en esta problemática hay que ir viendo las actividades regionales, hay que ir viendo qué se puede hacer y de eso trata pues nuestra propuesta. De baja marginación encontramos a Paseo el Alto, a Paseo el Grande, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Doctor Mora, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San Miguel de Allende, Comonfort, Victoria, Yuriria, Tarimoro, Coroneos, Salvatierra, Santiago Marabatío, Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Manuel Doblado, Silao, Dolores Hidalgo, Tarandacua. De baja está Jaral del Progreso, Cortázar, San Francisco del Rincón, Villagrán, Acámbaro, Uriangato y Uriangato. De muy baja marginación está Guanajuato, Irapuato, Celaya, Salamanca, Moroleón, León y Abasolo. Entonces, este es el panorama que tenemos, hay que trabajar. Bueno, no es tan homogéneo porque después en los municipios, en las localidades hay variaciones. Pero bueno, eso es importante entenderlo, ¿no? Bueno, sobre las marginaciones altas, pues tenemos 3 localidades, de San Felipe, de San Diego de la Unión una, de San Luis de la Paz una, de Jichú una, de San Miguel Allende una, de Guanajuato una, de Silao 3, de León 7, de Pénjamo 1, de Abasolo 1, de Irapuato 7, de Pueblo Nuevo 1, de Salamanca 1, de Valle de Santiago 3, de Yuriria 1, de Salvatierra 2, de Jaral del Progreso 1, de Cortázar 1, de Jerecuaro 1, de Paseo el Alto 1 y de Paseo el Grande 3, de Celaya 60, de Juventino Rosas 3, de Comonfort 1. Entonces este mapa es sobre todo para entender la marginación de esas localidades que después lo vamos a exponer para el caso Laja Bajío. Bueno, hay otro mapa que es muy importante, que es el mapa de la migración internacional hacia Estados Unidos. Ya platiqué de los mapas de marginación. El otro mapa que hay que verlo también con mucha atención es el mapa de marginación internacional hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, por 2 cuestiones. Una, porque son municipios expulsores. Entonces, el hecho de que mucha gente se vaya a Estados Unidos, bueno, ahorita es más complejo, pero de acuerdo al estudio que realicé sobre migración, el 70%, no fue una población chica, fueron 1.265 entrevistas, el 70% aproximadamente se iba por cuestiones económicas, porque el salario mínimo no le alcanza. Entonces, acuérdense que se había planteado la migración como un recurso que tenían los sujetos y como una válvula de escape que tenían los gobiernos, que permitían que no se acumularan aquí las situaciones de inconformidad, de pobreza, de rebeldía, y se fueran a Estados Unidos a conseguir trabajo, y eso mitigaba mucho al gobierno pues de muchas responsabilidades, porque permitía pues que ellos trabajaran, incluso le beneficiaba al gobierno que fueran de migrantes a Estados Unidos porque mandaban remesas, y bueno, y con las remesas también fue un recurso social muy importante, y luego se canalizó para que las remesas no solamente beneficiaran a las familias, sino que se beneficiaran a las comunidades, en fin.
y a proyectos colectivos. Pero pues, se acabó eso, o se empieza a acabar eso muy fuertemente. Si va a haber un mercado de trabajo, va a ser más selectivo, no va a ser tan abierto. Había compañeros que se reían porque decían, no, toda la vida va a haber migración. No, ya se venía a ver los niveles de restricción. Sí va a haber migración, pero la migración va a ser selecta y va a ser de acuerdo a las posiciones que Estados Unidos quiera. Y esta cierta forma está en su derecho, no estoy de acuerdo, mientras no se rompan los derechos humanos, claro. Entonces no podemos meternos ahí en términos de decir, podemos sugerir como investigadores, pero en realidad tenemos que resolver nosotros los problemas fuertes de Guanajuato, y uno de los problemas fuertes de Guanajuato es la migración. Ahora, el problema no solamente de que en estas zonas de expulsión eran pues porque pues tenían carencias, sino que también estas zonas de expulsión ahora tienen un efecto, van a tener un doble efecto, y que se tiene que resolver. Entonces, hay carencias pocas, pero además Estados Unidos ahorita tiene una política de repatriación, le llaman, pero no es repatriación, ¿no? Es un poquito más violenta, aunque se diga que no. Entonces, deportaciones, que no quieren que se diga así, pero son deportaciones, si son retornos forzados, claro, si los traen, no hay mucho contacto, no se les dice que les vaya bien y todo lo demás, pero no, es una deportación masiva. Y bueno, entonces encontramos que hay municipios que tienen muy alta migración, y esos que tienen muy alta migración, que es del 4.1 y el 4.8, pues son los más fuertes de Guanajuato, es Manuel Doblado, Yuriria, Santiago Marabatío. Entonces, en estos municipios se tiene que hacer algo para generar empleo, para retener la mano de obra, para mejorar las condiciones. Ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, después, ¿quién sigue? Sigue los que tienen una ponderación del 3.1 al 4%, que son Campos, San Diego de la Unión, Doctor Mora, Romita, Huanímaro, Jaral del Progreso, Tarimoro, Jerécuaro. A un nivel posterior de migración, que es del 2.1 al 3, es San Felipe, Victoria, Jichú, Santa Catarina, San José Iturbide, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Cuerámaro, Abasolo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Salvatierra, Acámbaro, Coroneo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande. Y con menor migración, del 1.1 al 2%, está San Luis de la Paz, Atarjea, San Miguel Allende, Comonfort, Celaya, Cortázar, Salamanca, Irapuato, San Francisco del Rincón. Y las más bajas tasas de migración es León y Guanajuato. Pues puede ser explicable en términos de que hay empleo y que hay algunas cosas. Entonces, este mapa nos dice cómo está la distribución de la migración, y también hay que ir preparando porque como vienen de retorno, los están repatriando, entonces hay que generar una serie de cosas. Ahora, a veces el planteamiento problema es importante, ¿no? Hay gente que lo plantea, he escuchado a diputados, tanto estatales como federales, diciendo barbaridades, ¿no? Entonces, la primera cuestión, pues son mexicanos, tenemos que, y como mexicanos y como sociedad tenemos que ver responsablemente cómo vamos a afrontar los problemas. Entonces, el migrante, bueno, hay gente que dice, no, es que no regresan a los delincuentes, no es cierto, son mexicanos, no se nos olvide, tenemos que hacer algo. Bueno, sí hay quien pasó por los reclusorios y que vienen recargados, que vienen con más cosas, que vienen con otro esquema criminal, pero yo pienso que no, que necesitamos enfocarnos, que muchos de la gente que regresa, y quitando esta visión de plana roja de muchos diputados, vienen muchos migrantes de retorno
y que es importante que ubiquemos en dónde trabajaron, en qué giro, porque es un capital cultural importante, porque allá trabajaron y estuvieron en sistemas productivos muy buenos, entonces la ventaja de capacitación, la ventaja del manejo de máquinas, la ventaja de muchas cosas que ellos ya lo aprendieron allá, pues hay que capitalizarlo. Entonces sí es importante que en el retorno veamos con qué conocimientos, con qué habilidades para poder buscar y colocar en el sistema de mercados laborales rápido, colocarlos y todo lo demás, ¿no? Y se debe de generar estrategias con niveles de estudios para ver en términos cómo se puede complementar, ¿no? Su formación y enriquecerlos. No nomás el problema de educación es con los dreamers, con los chicos que prometen seguir estudiando y formar un capital cultural, ¿no? También con la gente que retorna, los trabajadores, qué tipo de educación se puede dar, complementar, para que los facultemos también y que estén trabajando, ¿no? Entonces ahí se requiere por edades y un trabajo que tiene que hacerse de eso la Secretaría de Educación y la Secretaría de Economía indudablemente. Se debe ver los programas de socioeducativos para la reintegración y la potencialización del migrante de retorno, que refuerce su identidad, que refuerce su orgullo y refuerce la convivencia, porque al retorno hay gente que vienen, por ejemplo, con niños o con adolescentes o con jóvenes que no vivieron aquí en México. Muchos de los padres o los abuelos vivieron en México. Cuando los están regresando está el choque de culturas, y entonces este es un trabajo socioeducativo estratégico que tiene que ser tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Desarrollo Social, en educación socioeducativa, para poder generar las condiciones de retorno y de integración y, claro, verse más de diversidad cultural las localidades receptoras, ¿no? Bueno, se tiene que ver la oferta de trabajo y que esté bien pagada. O sea, recordemos que se fueron porque se fueron los migrantes porque no estaban bien pagados. Entonces, si no corregimos la cuestión de los salarios, entonces pues, no solamente pues se quieren regresar los repatriados, sino también se quieren ir los que están aquí. No debemos de abusar, no se debe de abusar de la gente por parte del gobierno y de los empresarios, ¿no? Se debe considerar las vocaciones económicas. Entonces es importante, ya dijimos regiones, vamos a ver estratégicamente cómo se dan, cuáles son las vocaciones de cada región, cómo se dan las dinámicas, y bueno, pues en torno a eso se diseñan los mercados laborales y las formaciones de cada uno de la gente, pero debe de entenderse bajo el criterio de terra haciendo. Se debe de hacer. Ahora, esa es en la cuestión de empleo, pero también hay que ver la cuestión de autoempleo y la cuestión estratégica de emprendeduría. Entonces, indudablemente se debe de estimular la innovación productiva o de servicios. Y yo creo que el enfoque debe de cambiar un poco también, porque estamos viendo al sujeto solo. Somos monistas, no estamos viendo que mucha de la dinámica social, cultural y económica se dan entre familias. Entonces, la propuesta es de que se hagan talleres familiares. Y eso es importante. Entonces, se involucra al hijo, al papá o a los hermanos. Y yo pienso que es mejor apoyar en pequeñas empresas familiares o empresas cooperativas o empresas de localidades, de colonias, de barrios, pero no empresas individuales, porque muchos de los recursos se limitan. Entonces, pero hablando de las cuestiones concretas, yo me iría por los talleres familiares para que resuelvan muchos de los problemas. Entonces, como desde la familia ven los problemas, la gente se junta estratégicamente, hay lazos, hay un capital social muy importante dado en la familia. Entonces deben ser, y por experiencias, los talleres que funcionan muy bien
Bueno, muchos más, vamos a ser más específicos, muchos de los talleres que funcionan muy bien son talleres familiares. Entonces hay que apostarle a estas unidades productivas, pero familiar, para que también entre ellos, con los hijos, con las esposas, vayan articulándose en los sistemas productivos. Entonces, para las cuestiones de autoempleo. Y hay un punto que habíamos encontrado también, es importante capacitar a las mujeres. Las mujeres culturalmente se les había relegado a la cocina y a los trabajadores, a las cuestiones domésticas, pero yo creo que ya es el momento de que las mujeres, claro, trabajan en servicios y trabajan en comercio, son muy buenas, indudablemente. Esto no es una cuestión de género genético, es una cuestión de género cultural. Entonces es importante también empezar a abrir y dar un giro de género a los oficios. Entonces la carpintería, la herrería, la electrónica, la mecánica, el trabajo de chofer, etcétera, las mujeres lo hacen perfectamente bien y es importante que este abanico de oficios también se abran a las mujeres. Claro, ellos tendrán una creatividad específica o tendrán unas formas de abordar las cosas de distinta manera, con distinta estética, y eso puede ser muy importante. Pero sí es romper ese círculo vicioso que se da en referencia a los oficios repartidos por género. Entonces los centros de capacitación juegan un papel muy importante y empezar a generar otro tipo de didácticas más para el género femenino, para que se abran y que también participen. Hay un ejemplo muy importante, vi un caso de India, donde las mujeres eran las electricistas. Entonces se les preparaba para resolver los problemas eléctricos y todo lo demás. Y de veras que sí se veía un toque especial, un toque de mayor creatividad y se hizo bien. Entonces esta escuela era en India, era una escuela internacional para abolir precisamente a través del autoempleo, abolir la pobreza. Bueno, es necesario entonces, por lo tanto, darle el giro de género a los oficios. Bueno, una vez dicho lo anterior, paso a una propuesta que es muy importante, que se llama Propuesta de los Círculos Económicos de Productores Directos y Mercado. Entonces, por un lado, a veces el gobierno apoya a los productores o por el otro lado apoya a los mercados, pero no ha habido como esa articulación de productores directos y mercado que juega un papel estratégico. A ver, antes de esto nomás quiero señalar que me estoy imaginando Guanajuato, que no nos vamos a pelear, o sea, con el neoliberalismo en términos de decir, ya no sirve, no. Yo pienso que si ya se abrió un mercado, que si hay empresas muy buenas, muy exportadoras, excelente, entonces que sigan sobre esa línea, ¿sí? Pero que ahorita también nos aboquemos a las pequeñas, medianas y microempresas que también juegan un papel importante, y este segundo momento tiene que ver con el consumo interno, con los mercados internos que son fundamentales. Recientemente estaba leyendo que en el CONLEF hubo un congreso donde dijo, México perdió mucho tiempo en hacer muchos tratados, sí había mucha articulación, pero no nos habíamos concentrado en fortalecer la planta productiva. Y eso es mi opinión también, o sea, necesitamos fortalecer la planta productiva de los distintos sectores, no nomás el sector automotriz, sino de los distintos sectores. Entonces, esta propuesta de los círculos económicos y de productores directos con mercados, tiene que ver, ¿no? Entonces, por un lado, pues trabajar el esquema internacional, neoliberal, no hay ningún problema, el fortalecimiento de la economía nacional, estatal, regional y local, e incentivar la economía social, que es fundamental. Entonces, para evitar la pobreza, pues entonces tenemos que hacer más economía social, más que subsidios, más economía social, donde la gente pues establezca formas de sobrevivir dignas y productivas. Y bueno, entonces eso es. Los productores ya consolidados, bueno, pues que se les apoye, que se les siga orientando, pero ya no en la misma magnitud. Ellos tienen fuerza para hacerlo, a menos que se requiera algo muy, muy estratégico, ¿no? Entonces, es importante considerar el tamaño de la población de los municipios,
de las localidades por la cuestión de los mercados. Es importante ver las dimensiones, las dinámicas que se dan en la región. Hablamos de los actores sociales, principalmente micros, productores y medianas empresas. Y productores directos, ahorita no me interesan tanto los distribuidores o los coyotes, no, ellos directamente con ellos, porque son los que requieren los financiamientos y son los que quieren los impactos directos, ¿no?, de lo que queremos impulsar. Es importante, sobre todo, pues, como estamos pensando bajo el esquema de la pobreza, impulsar los talleres familiares y también ver los mercados. Los mercados casi pocas veces lo hemos hablado, nomás hablamos del NAFTA, pero no nos ha salido bien, no hay mucha posibilidad en el NAFTA. Es importante que ya pensemos más transversalmente y generamos más opciones y veamos al mercado, lo analicemos, lo comprendamos. Es muy interesante estudiarlo porque el mercado no es algo abstracto que esté... no, tiene que ver con las necesidades sociales, sobre todo los mercados locales, sobre todo los mercados internos. Ya, los otros, hay muchas cosas de especulación, de poder, etc. Pero ya visto para la producción interna es importante que entendamos la lógica de los mercados. Bueno, entonces hablamos, los actores sociales juegan un papel muy importante, la cuestión de los mercados. Ahora, hay 3 criterios donde supuestamente están los mercados, los centros mercantiles, que son los mercados que conocemos nosotros, son los mercados clásicos que están populares, que están en los lugares, y esos son los centros mercantiles, ¿no? Entonces el mercado de abastos, el mercado el 2 de abril, el mercado Dorado, y los mercados que conocemos, bueno, pues son los mercados, los centros mercantiles. Están los centros comerciales, bueno, ahí no les puedo dar nada, todo el mundo los conoce, son estos centros de grandes firmas que venden productos y que ahora tienen formas distintas de vender y que se han nutrido mucho de la cultura popular, como en el caso de las gritonas. Las gritonas, por ejemplo, las llevaron para que vendieran el jamón, y vamos a encontrar ahí en el jamón, en el queso, en los embutidos, gente que va a estar gritando de distintas marcas para atraer al cliente. Bueno, eso lo jalaron del mercado popular o de los centros mercantiles. Entonces, los centros comerciales tienen una lógica de servicios muy integrada y todo lo demás, ahora muy rentista, donde las compañías meten a sus trabajadores, las distintas compañías, y renta el espacio, la nave, el centro comercial. Bueno, pero hay una figura que es sumamente muy interesante y tiene que ver con los inicios del comercio, y es el mercado itinerante. El mercado itinerante es desde Marco Polo, en el caso de la vía europea, y en el caso de la tradición azteca, es muy interesante. Van los productores, venden sus productos, hay una diversidad de los productos. Los mercados itinerantes juegan un papel muy importante, no requieren espacios, y si requieren, bueno, pues ya sabe mucha gente que se puede hacer, claro, de manera organizada, de manera limpia, de manera responsable, que haya carpas, haya una infraestructura mínima, básica, higiénica, y que se asigne un espacio social. Se puede rentar el espacio, se puede, según el caso, y se puede asignar un espacio para que se dé. Entonces, hay que identificar qué sectores, qué clases, qué productos, de qué municipios y de qué localidades. Hay que considerar la naturaleza de las actividades económicas. Por ejemplo, la agrícola, pues, tiene una serie de mecánicas, pues los productos son perecederos, o la venta de pescados, ahora que en San Miguel Allende dieron
peces a los campesinos, o en la presa Solís hay productores de carpa, de tilapia, etcétera, de piscicultura. Entonces hay que ver el producto, cuál es su mecánica, hay que ver ese tipo de cosas. Y cuando digo hay que ver, es que hay que entender estratégicamente cómo se puede impulsar la economía de las comunidades y de los productores directos, de las localidades y de los productores directos. Bueno, proponemos 6 circuitos de productores en distintos mercados. Está los microcircuitos, que son productos directos con mercados de localidad y municipios. Entonces, y esto casi de manera natural se da. Entonces, pero estoy hablando de productores directos. Entonces pueden ser los agricultores, pueden ser los MIPYMES, los micros, los pequeños, los medianos, que trabajen en circuitos como se viene dando en los tianguis. Entonces eso ya se da y se puede seguir impulsando, tiene una lógica y en el entendido de que se debe de impulsar pues a productos que beneficien. Entonces, la circulación del pescado, de la piscicultura, la circulación del producto agrícola para garantizar la seguridad alimentaria, juega un papel muy importante. Bueno, son los microcircuitos. Hay unos microcircuitos de productores directos con mercados de municipios grandes. Entonces, mucha gente, por ejemplo, del norte, pues va a León. Entonces, de los municipios del estado del norte se van a León, ¿no? Muchos se van a estas ciudades medianas, bueno, las ciudades grandes, León, las ciudades medianas que es Irapuato, otro grupo de municipios más pequeños van y venden en Irapuato, otro grupo de municipios pequeños van y venden en Celaya o van y venden en San Miguel Allende. Entonces esto es importante, ¿no? Entender esta lógica. Aquí cambió, no es un tianguis rotativo por municipio, sino ahí son los puntos de venta en las ciudades medianas y en las ciudades grandes. Hay otro circuito que proponemos que es el microcircuito de productores directos en mercados especializados, en localidades. Bueno, de hecho este se da y se ha venido dando muy bien y a veces no alcanzamos a comprender y es importante que alcanzamos a comprender. Acuérdense que, por ejemplo, Uriangato y Moroleón pues venden ropa y ahí ya se especializó en ropa. Recordemos que en Apaseo el Grande, el Alto, perdón, pues se venden muebles de madera, entonces ya se especializó en muebles de madera. El espacio aquí alguna vez fue cajetas, en Irapuato alguna vez fue la producción de uvas. Y si tú volteas a todo el estado, hay grados de especialización y también buscamos trabajarlo de marca ciudad para poder impulsar ya estos productos que han venido especializando a nivel municipio y local. Entonces ese es otro nivel. Y luego están los mesocircuitos de productores directos en mercados especializados por regiones. Y están los mesocircuitos de productores directos en mercados en otros estados de la República. Ahorita platicaré un ratito más. Y están los mercados, circuitos de productores directos en otros países. Y aquí ya el Telecán, pues que siga vendiendo los que se puedan dar, pero no nos debemos estancar. Tenemos que voltar por lo pronto, claro, a Asia y demás, pero yo pienso que por lo pronto y estratégicamente a Centroamérica y a Sudamérica. Por estrategia ya. Compartimos culturas, compartimos idiomas, hay muchos elementos comunes y yo siento que podemos participar, colaborar en lógicas más de mercados juntos, no de agandalle y de mercados, sino, y yo creo que en nuestro país puede jugar muy bien en estos macrocircuitos de productores. Entonces, la estrategia de productor está pensada más en grupos. No estamos pensando en un producto, estamos pensando en grupos productivos. Estamos pensando en productores directos, pero no en lo individual, sino de manera colectiva, donde Guanajuato ya tiene niveles de especialización. Bueno, hay distintos niveles, ahorita platicaremos de ellos, ¿no?
Y también, por último, los mercados para distribuidores, o lo que se llama mercado mercado al por menor y mercado al por mayor. O sea, se puede vender a los distribuidores de allá o se puede vender directamente a los productores. A los consumidores, si nosotros vamos a vender a los consumidores, también tiene una serie de implicaciones. Entonces implica que haya sucursales o que haya matrices y que haya donde se pueda vender, y si va produciendo muy bien, pues entonces ya no es necesario que se produzca desde aquí, sino que se hayan empresas que se generen allá. Bueno, me paso nuevamente a la cuestión de los microproductores de mercado de localidades, de municipios. Se puede estimular los sistemas y reorientar los sistemas de producción agrícola por medio de los pequeños y microproductores directos de las localidades que están en contacto con sus municipios, y estos sirven para abastecer los productos necesarios agrícolas en sistemas de consumo, mercados itinerantes tipo tianguis. En los municipios de distintas localidades, dichos mercados se reconocen como tales, se promueven explícitamente, se debe promover explícitamente que son productores directos los que van a trabajar ahí, y se instrumentan en el caso de que no existan. De hecho, muchos de ellos falta organización con dichos productores. No es nada más aventar, aquí esa es la parte sistémica, se trata de que se genere, y en un momento, bueno, se genere el espacio, y se generen formas de autoorganización. El Estado, yo sé que está muy tentado por las cuestiones de elección, por las cuestiones de simpatía, lo hizo mucho tiempo el PRI en México, donde pues agarraba a los líderes sindicales, les daba una serie de concesiones. No, pero no se trata de eso, se trata de que socialmente se autoorganicen y que pues haya diálogos, que haya manera de mejorar, o sea que el fin es mejorar las condiciones y claro, regular también las condiciones de que no sea un relajo, de que no sea sucio y de responsabilidades de los distintos actores, ¿no? Entonces, eso es importante que quede explícito. Muchos de los problemas son por falta de organización con los productores. Ellos pueden ir incluso ya después irse especializando, mejorando sus cosechas, una vez organizados y no de a uno por uno, como está fragmentado y pulverizado el sistema productivo mexicano. Entonces, podemos ver productos como el huevo, el maíz, el frijol, la verdura, animales, mieles, soya, avena, etcétera, que se pueden trabajar y diversificar, garantizar la nutrición, la buena nutrición y digna nutrición que debe tener nuestro país, ¿no? Y no es necesario tener carpas y bodegas muy grandes. Esto en el caso de los microcircuitos de empresas itinerantes. Ahora, en otros casos sí es importante que se le pueda dar una bodega o un espacio, si se requiere, a los pequeños productores. Entonces, en vez de que ellos tengan bodeguitas o que estén afuera vendiendo las cosas, puede haber una bodega común donde puedan estar trabajando con otras organizaciones productivas, y esto garantizarlo dentro del mecanismo de la seguridad alimentaria. Entonces ahí ese es un papel muy importante que se puede hacer. No solamente, bueno, pues estoy pensando ahorita en los productores agrícolas, porque sí es fundamental la estrategia, ¿no? Pero también se puede hacer esto con productores de ropa, con productores de muebles, productos lácteos. Se puede hacer de muchas maneras los tianguis de productores directos. Se pueden coexistir en el mismo tianguis, pero si está muy especializado, puede ser, por ejemplo, en el de ropa. Me tocó ir a Uriangato y Morelos, de verdad que es todo un municipio muy interesante. Entonces hay pequeños productores que venden saldos porque ya pagaron el proceso productivo, quieren recuperar parte de su dinero. Entonces, en los saldos, si se venden en colonias pobres o en localidades de alta marginalidad o de muy alta marginalidad, yo creo que beneficia a ambos. Claro, y los saldos son existencias que no se alcanzaron a ver en el proceso productivo, que ya han sido absorbidos y en el manejo del capital económico, y que bueno, pues, puede ayudar a la gente y puede ser la ayuda mutua. Entonces, el mercado opera con principios de economía directa o economía social solidaria, ¿no? Estos casos que estoy señalando.
Y hay un caso que es muy importante, es San Miguel Allende. San Miguel Allende, pero se organizaron los productores orgánicos, tienen ya un mercado orgánico, es importante que se analice, se vea, y tienen formas de organización y a nivel de trabajo, muchos de ellos son extranjeros, y tienen un buen concepto de la comunidad, son sustentables. Este tipo de cosas hay que aprenderlas también y hay que capitalizarlas en el Estado. Y que es muy importante. Paco Gallego ha estado trabajando, ha estado analizando, ha estado tratando de impulsar esto que sería fundamental en la región, de este tipo de mercados, bueno, que están organizados en la producción y en los mercados. Bueno, y pensando en los pobres, hay un mercado que es interesantísimo, que es el de Comonfort, lo que le llaman el clúster comercial, donde me tocó ver a muchos productores directos vender el aguacate, los pequeños maíces de parcelas chicas y demás. Entonces fíjense cómo los mercaditos permiten generar ingresos de los excedentes productivos, de los pocos excedentes productivos que tienen, que venden huevos de gallina, que venden las gallinitas, etc. Eso está excelente. Entonces son los que tienen impacto inmediato con la pobreza, y entonces se hacen productores y distribuidores, no estamos a expensas, no todos tienen que ser asalariados, y y se permite dar juego a un grupos de poblacionales que tienen problemas económicos, ¿no? Entonces, más como verlo como lastre, hay que ir impulsando estas microeconomías que permiten mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses. Bueno, ya platicamos cómo podría ser en el caso de, de ir de las localidades pequeñas a los municipios de mayor población, como San Miguel Allende, León, Irapuato. Entonces se puede dar. Y ahí es por la capacidad de compra. Se entiende muy bien este tipo de mercados, es por la capacidad de compra. Y bueno, pues en las urbes hay muchas posibilidades de que puedas vender. Y están muy necesitados porque en las urbes no hay grandes extensiones de producción, entonces comprar el maíz, las naranjas, el jitomate, las cebollas, pues está genial. Entonces, pero ahí la lógica de atracción debe tener otros mecanismos no muy complejos, no muy burocráticos, muy fáciles, sí, que a los productores pues directos en espacios determinados, y que la gente cuando vaya a comprar sepa que es de ese tipo son de microproductores que están preocupados por garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, ahora el caso de Moroleón y Uriangato de veras que me tiene sorprendido. Claro, no lo inventé yo, ya, porque ha incrementado el comercio, tanto en Uriangato como en Moroleón, y son constantes los productores, son más o menos el mismo número de productores, por ahí van a pasar una tablita. Entonces, ahora, los productores no son homogéneos. Voy a hacer una tipificación, una tipología a grosso modo. Hay productores que ya tienen marca, que ya tienen diseños y que está muy diversificado el mercado, muy bien hecho. Entonces hay ropa de mujer de gala, hay ropa de mujer estándar, hay ropa de mujer que tiene elementos folclóricos, o sea, tiene un valor agregado y es un estilo de ropa nacional, se ve muy bonita. Está ropa para jóvenes, está ropa deportiva, me sorprendió, hay ropa para chavos banda, hay dos marcas que no conocía que es ropa para chavos banda. Entonces, ¿hasta dónde está especializado? Bueno, este es un grupo, entonces ya tiene mercado meta, ya tiene niveles de especialización, tiene un grupo de capital cultural de conocimiento que es fundamental, y entonces con ellos yo pienso que se puede trabajar para en los macromercados, el mesomercado a nivel estatal y nacional, y se puede trabajar a nivel internacional con ellos. Hay un segundo grupo que hace copias de la ropa y la hace más o menos. Bueno, yo sugiero a ellos, mientras no generen originalidad, para que no tenemos problemas, pues sigan vendiendo ahí, bueno, no en términos de complicidad, diciéndoles que saquen una ropa más original. Pero bueno, esos
que estén en los micromercados y en los mesomercados principalmente, ¿no? Y fíjense que hay muchos casos muy interesantes me tiene muy sorprendido el caso del mercado de Tlapujahua en el Estado de México, que venden esferas. Es un pueblo que se dedica a vender esferas y mucha de su población hace esferas. Y fíjense cómo la esfera es un objeto ornamental, no es básico como la alimentación, como la ropa, como otras cosas que sí se producen. Y sin embargo, el pueblo es muy visitado, le ha sacado provecho turístico, porque es una ciudad muy bonita, es un pueblito mágico, muy bien. Pero también los productores, fíjense, es un producto que se consume una vez al año y está ya consolidado. Entonces, los guanajuatenses hemos hecho muchas cosas con, por ejemplo, como por los molcajetes, etcétera, ya se han hecho. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que dar ahora el segundo paso de consolidar a los productores y consolidar mercados, abrir un poquito los mercados. Sí hay una ventaja de vender en las localidades, lo que se llama marca municipio o marca localidad, está muy bien, pero yo pienso que también impulsar un poquito más allá. Y yo estaba viendo arquitectónicamente, bueno, pues hay lugares que están muy difíciles, como es el caso de Uriangato y Moroleón. Sí se puede se puede dejar una hora que bajen toda la mercancía y dejar que sean zonas patronales o que en moto de manera muy responsable se pueda circular. Sí se puede organizar muchas cosas, pero hay otras cosas que por su estructura, por la magnitud y por el recurso son muy difíciles, ¿no? Entonces, platicaba con un productor y me dice, es que ahora nos vamos a ir a la carretera, está bien, pero se sigue vendiendo a los mismos. Yo pienso que ya es hora de dar el salto. Y está la industria textil a la que considero que hay que apostarle, pequeña, mediana y micro, está muy fuerte como para que ya se pueda impulsar, ¿no? Los micros pueden trabajar en circuitos, en estos microcircuitos. Los medianos, los pequeños, si está muy bien hecha la ropa, pues yo pienso que ya pueden apuntalar muy bien a los macromercados y a los mesomercados, a los mesocircuitos, ¿no? Hay que ver el mercado interno, hay que buscar la estrategia de competitividad. A ICOFOSE pues, se le facilitaría mucho el trabajo y ojalá nos invitaran a las universidades a hacer también parte del trabajo, porque no, como señalaba, no es un productor, es un grupo de productores. Y claro, no queremos vender a Europa, no queremos vender a América Latina. Hay experiencias muy importantes de venta de ropa deportiva en Sudamérica, en América Central, y en Sudamérica sería muy importante. Bueno, eso es. Ahora quiero platicar, punto y aparte, otro de los temas que son importantes, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas. No, en ningún momento quiero que se privatice, al contrario. Es importante hacer parques ecológicos en zonas donde hay áreas naturales protegidas. Y viendo el mapa, que ustedes lo van a ver, está muy interesante, porque hay bosques hermosos que están en Victoria, en Quichó, en Artarjea, en San Luis de la Paz. Hay una zona muy grande donde puede de manera responsable participar, como está en Michoacán, por ejemplo, donde participan los trabajadores, los oriundos, la gente en el cuidado. Hay que generar la infraestructura, los hoteles, sin dañar las zonas ecológicas, para que se genere este empleo. Esta parte me gusta mucho. Hay que estar pensando, pero de manera responsable. O sea, lo importante aquí es la sustentabilidad, pero lo importante también es que estas zonas no tienen mucho turismo, no tienen muchos ingresos. El turismo podría ser un catalizador de las zonas, de estas zonas ecológicas muy importantes.
La segunda zona natural es la de Ocampo, San Felipe y León. Entonces aquí hay otro parquecito cultural, ecológico, se puede trabajar, se puede hacer algo muy integral para que se vea, se respete la biodiversidad, las distintas formas, no solamente son arbolitos o no solamente son cactáceas, hay que ver cuál es lo que tenemos, lo que hay que rescatarlo, hay que reproducirlo, pero también hay que involucrar a la gente a que cuide ese recurso, no dejarlos a las transnacionales a que vengan, las mineras sobre todo, y que vengan y deshagan todo esto, sino es lo que podemos tener. Hay una cuarta área, hay otra área que es Pénjamo y Manuel Doblado, una tercera área que es grande en ecología. Está el área de Cortázar y Jaral del Progreso. Hay una quinta área que está Tarimoro, Jaerécuaro y Acámbaro, que se puede generar estos parquecitos de manera muy responsable. No requieren mucho, se requiere mucha organización y se requiere mucha creatividad. Y la sexta es de Yuriria con Jaral del Progreso. La séptima, cada vez más pequeña, son San José, Inturbide y Tierra Blanca. Entonces ahí hay un parquecito compartido que se puede hacer. Y está Juventino con Salamanca. San Diego de la Unión es un área. Jaral del Progreso es otra área. Tiene un pequeño parque. Dolores Hidalgo, Silao también, Guanajuato. San Francisco del Rincón y Comonfort. Entonces se debe de decir a la sociedad, tenemos que cuidar este patrimonio ecológico, lo tenemos que mejorar, pero también se puede vivir para que otras gentes que no tienen esos pinos o esos huizaches o esos cactáceas se pueda disfrutar. Hay cosas muy interesantes, ahí está San Miguel Allende con el Parque de las Cactáceas. Y en fin, esto es importante, pensar un poquito más integralmente y más propositivamente pueden ayudar a Guanajuato a mejorar sus condiciones. Bueno, esto es con referente a la parte de las propuestas ecológicas en turismo. Ahora, hay pueblos mágicos y hay zonas arqueológicas. Bueno, pues conocemos muchas de los pueblos mágicos. Está San Luis de la Paz, está Dolores Hidalgo, Purísima del Rincón, Yuriria y recientemente Salvatierra. En cuanto a las pirámides, está Ocampo, San Miguel Allende, Pénjamo y Abasolo. Pero quiero decirles que hay más de 1000 pirámides aquí en Guanajuato. Y que es importante, bueno, algunas están muy chiquitas, algunas son plataformas, algunas son yácatas, pero yo pienso que es importante rescatar. Hay espacios donde se puede rescatar la zona arqueológica y tenemos que hacerlo. Yo sé que cuesta mucho dinero. Alguna vez hablé con el secretario de Cultura y como que no querían saber nada de parte, pero yo pienso que ahorita sí se puede ir invirtiendo, claro, de manera muy articulada con el Instituto Nacional de Antropología. Me gustó mucho lo que hicieron en Peralta, donde la comunidad participa en la organización, vende quesadillas y están involucrados. Los niños son los que te pueden llevar como guías de turista. Eso es importante, que la población se vaya involucrando en su patrimonio cultural, en su patrimonio histórico. Entonces hay bastantes lugares aquí en Guanajuato que de acuerdo a la magnitud se pueden rescatar, se puede hacer un trabajo importante. No es necesario que tengamos las mega estructuras, no hay teotihuacanes, pero sí hay bastantes pirámides en San Bartolo y en otras partes, ¿no? Aquí cerca, que es importante retomarlas. Y que la misma gente se organice, que no fomentemos el saqueo, que fomentemos el cuidado. Y hay muchas casas que tienen piezas arqueológicas, es importante pues que se hagan museos de sitio y que la gente que hable de eso, de su cultura, de lo que ha pasado ahí, de los sucesos. Y ahí en las cuestiones en las cuestiones históricas, arqueológicas, tenemos un legado que vale la pena rescatar. Como les decía, no es necesario que tengamos así una mega pirámide, que por ahí debemos de tener pirámides medianas y demás,
pero sí se pueden hacer pequeños rutas donde sugiramos a la gente que pueden pasar aquí y ver este museo de sitio o esta zona arqueológica y que la comunidad se involucre en su cuidado, en su mantenimiento. Veo tristemente que muchas de estas cosas se van a perder, van a llegar las constructoras, van a llegar carreteras, van a abolir estas cosas y sería terrible, sería un daño fuerte. Entonces, antes de que suceda eso, hay muchas pirámides chiquitas, claro, con una estructura muy diferente, en muchos de los cerros de aquí de Guanajuato. En el Cerro del Gato, en Manuel Doblado y demás. Entonces, vale la pena que veamos ese patrimonio cultural y que se involucre la gente. Bueno, ahora, están las bibliotecas, están los centros de impulso, ahí no voy a meter porque vienen haciendo un trabajo excelente, ahí no. Pero sí me gustaría proponer sobre las bibliotecas como centros culturales. Ahora, las bibliotecas han vivido, son centros culturales, afortunadamente, no sé, desde que la administración ya se juntan los distintos directores de las bibliotecas, platican experiencias. Es importante que haya retroalimentación y todo, pero que haya circuitos, así como ahora con Impulso hicieron circuitos de soccer en distintos puntos. Así, las bibliotecas como centros culturales es importante que haya circuitos y que se abran, porque a veces, bueno, es importante que leamos, tenemos un déficit muy fuerte sobre la lectura, hay analfabetismo funcional, hay analfabetismo muy fuerte en Guanajuato, pero hay analfabetismo funcional terrible en Guanajuato. Y es necesario que vayamos impulsando, haciendo más libre la lectura, haciendo talleres, los talleres de reciclaje, los talleres de plastilina, los talleres de mucha creatividad. Yo sé que hay gente que es muy creativa, han hecho guiñoles, pero se pueden hacer cosas en manera de circuitos en todas las bibliotecas que ustedes van a ver el mapa. Ahí se puede apuntalar, se puede impulsar la creatividad de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de la gente sin voz, de los pobres. Se puede recuperar ahí la palabra, la voz, la expresión y la biofilia, las ganas de vivir, que es importante. Entonces, por eso es necesario trabajar las bibliotecas de manera articulada, en presentaciones de libros. Son espacios culturales fundamentales, no las dejemos morir, ¿no? Y si al rato ahí se pueden hacer eventos por distintas bibliotecas en los distintos municipios, y los medios deben de jugar un papel muy importante, y van a ver que nos puede inspirar una niña que nos cuenta cuentos, o una niña o un niñito chiquito, un niño otomí que nos muestre un personaje de Tato Guiñol o un títere. Nuestras formas pueden imaginar, pueden hacer cosas muy creativas. Y por eso, bueno, pues he traído esta serie de propuestas que las ponemos a su consideración, y esperamos no afectan, sino al contrario, van integrando, van articulando, van socializándose, van interactuando. Se requieren de medios de comunicación, de formas, se requieren de plataformas para saber qué hay por mi pueblo o cerca de mi pueblo, para ver qué podemos ir a ver, qué eventos pueden hacer. El Cervantino ha generado esta detonación muy importante, pero tenemos mucho capital cultural y tenemos algo de capital social y tenemos mucho de capital simbólico que podemos impulsar para mejorar nuestro estado. Muchas gracias.